Hola a todos, bienvenidos a la sesión 2 de la semana 2 de la asignatura de liderazgo y vamos a empezar hoy el bloque 2 que nos centraremos pues en todo lo que es la madurez de la orientación por procesos y también pues aplicaremos la metodología de Michael Hammer, que era un gurú de reingeniería principalmente y que, bueno, pues el modelo que desarrolló en su momento, que es Process Enterprise Maturity Model, que veremos en las próximas semanas, pues es de bastante utilidad y yo por lo menos, pues bueno, lo metí dentro de mi modelo porque me resulta útil y ya veréis que va a ser también muy útil para vosotros. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre lo que vamos a plantear este bloque en 3 semanas y que será la preparación para la tía 2. Pues antes de nada, bueno, pues aprovechamos ya todas las sesiones para que hagáis una pequeña presentación de 1 minuto y así pues os vais conociendo todos. Entonces, como probablemente a lo mejor en alguna asignatura también lo hacéis y puede ser bastante aburrido, pues escuchar el mismo mensaje, pues centrarlo en este caso más focalizando pues la experiencia que habéis tenido en BPM o en gestión por procesos o en mejora de procesos y si de momento, pues a lo mejor ya tenéis alguna expectativa concreta de que el máster os pueda apoyar en un proyecto o en algún reto, pues bueno, pues lo comentáis o dar un poco un comentario. Si habéis hecho ya algún tipo de análisis de madurez, pues también sería interesante. Entonces, ¿quién se anima a empezar? Hola, buenos días. Sí. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Lady Carolina Cárdenas. Soy de Colombia. Soy ingeniera industrial, especialista en sistemas gerenciales de ingeniería, de aquí en una universidad de Colombia también. Y pues me animé a hacer este máster para aplicar pues hasta ahora lo que he visto es todo el tema también muy asociado a la ingeniería industrial y asociado a la especialización que hice aquí en Colombia también. Actualmente trabajo como profesional especializado en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Es una entidad del distrito del gobierno que se encarga como de la gestión de movilidad de toda la ciudad, todo lo que tiene que ver con el tránsito y el transporte de la ciudad. En, en esta entidad trabajo en el proceso de direccionamiento estratégico, entonces he visto muchas cosas en las cuales trabajo en el modelo BPMN. No lo conocía realmente, pues seguramente en algún momento lo vi en la universidad, pero tal como aplicado así lo estamos viendo, no. Pero cuando hablamos de procesos, procedimientos instructivos, bueno, es que como mi día a día. En la entidad, pues yo hago pues todo el tema de procesos de gestión TICS y del área jurídica. Nosotros establecemos los procedimientos de otra manera, como la vimos acá, pero he ido como asimilando cómo lo implemento en mi día a día y cómo, o sea, tienen nombres diferentes, pero es lo mismo. Digamos que Claro, correcto. se asemeja mucho a lo que es. Y mis expectativas de aprender, me encanta esta materia, todas las materias que hemos visto, creo que todas son alineadas, todas van hacia el mismo propósito y pues agradezco también a mis compañeros porque también todos preguntan bastantes cosas, todos estamos como en un mismo sentir, preguntando y entendiendo pues para poder sacarle mejor provecho a esta maestría. Fenomenal. Muy bien, pues muy interesante. Realmente, cuando se trabaja con la administración pública, pues tendréis que tener también efectivamente pues una jerga muy especial para la terminología. Incluso, bueno, en cualquier organización la terminología puede cambiar y sí que hablaremos en el máster de la palabra metamodelo. Entonces, es muy importante que todas las organizaciones tengan bien definido pues un metamodelo concreto donde pues todo el mundo pues tenga la misma tipo de nomenclatura, que utilicemos los mismos términos y que en definitiva estemos trabajando pues con una normativa específica de BPM. Probablemente los que estéis en la administración pública veréis en todas las asignaturas, pues a veces mucho foco a lo mejor al sector privado y que siempre pues hablemos de satisfacción del cliente, ganar dinero, etcétera, etcétera.
Y en el sector público, lógicamente, pues debería ser más enfocado hacia satisfacción del ciudadano y más satisfacción de empresas, ¿no? Porque también el gobierno, pues lógicamente tiene que satisfacer a las empresas del Estado. Sí que es muy interesante que en países como Colombia, Perú, Ecuador, que sabéis que dentro de lo que es la legislación de vuestros países, pues incluye, hay boletines oficiales específicos que obligan a ir hacia la gestión por procesos dentro de las entidades. Entonces, toda esa necesidad de cumplir esa legislación, pues lo vais a encontrar en el máster. O sea, todo lo que estamos viendo, pues os va a hacer muy competitivos a la hora de implementar la gestión por procesos. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Hola, ¿qué tal? Mi nombre Sí, es Diana Adriana. Delgado y soy estudiante, bueno, yo soy ingeniera industrial. Actualmente me desempeño en el sector minero, en el área de servicios generales. Y bueno, dado que en esta área en la que me encuentro, pues hay bastantes procesos, es que decido estudiar este máster, porque considero que en el área en la que trabajo existen muchas oportunidades de mejora relativamente y relacionadas a lo que son gestión por procesos. Uno de ellos es lo que es el almacenamiento de los alimentos, el cual se considera un gran desafío para nuestra organización, y también el control de inventarios como la reducción de mermas. Asimismo, yo tengo el interés de poder conocer también un poco más de lo que es cómo poder gestionar los procesos, y también me permita poder entender mejor cada uno de los procesos que tenemos, ¿no? Dado que los lenguajes que a veces se tienen con, bueno, con las áreas, a veces es un poco complicado, ¿no? De que todos puedan entenderse en el mismo lenguaje. Y Ujú. eso sería un gran beneficio también para mí, y algo también de manera personal que, pues, como mencionaba también nuestra compañera, que la ingeniería industrial abarca mucho de estos campos y pues me va a permitir poder crecer profesionalmente, además de poder concretar algunos objetivos profesionales propios que tengo conmigo mismo, y poder también optimizar un poco mejor aquí en el área en el que me encuentro. Fenomenal. Sí, es muy interesante porque hay muchos de vosotros que tiene perfiles de ingeniería industrial. Entonces, muchos conceptos los habréis visto, pero bajo mi punto de vista, en el grado suele ser bastante generalista y no tan focalizado a lo que es la gestión por procesos. En algunas universidades sí que ya se va mencionando más la disciplina de Business Process Management, pero no siempre es así. Entonces yo creo que todo ese conocimiento que ya habéis adquirido en ingeniería industrial, pues lo vais a poner en la práctica y de una manera más especializada y con las herramientas más adecuadas, ¿no? Entonces yo creo que será de mucho interés. Bien, y nos queda una persona más. Normalmente con tres personas, pues ya cubrimos unos cuantos minutillos y así seguimos con la Buen materia. día. ¿Alguien más Hola, que profe. sí? Perdón, perdón, Ah, no hay ok, problema. perdón. Adriana, Disculpe. el próximo día. Paolo. Sí, por Paulo. supuesto. ¿Cómo le va? Buen día. Perdón, pero bueno, aquí es un poquito temprano en Ecuador y tengo un hijo, así que bueno, recién ahí tengo que dejarlo cambiado. ¿Cómo le va? Bueno, hola compañeros, incluso he entrado un poquito tarde, pero leyendo la diapositiva entiendo que bueno, es presentarse un poco de dónde uno viene y el por qué, porque escuché recién a la compañera. Eh, Hace más o menos 8 años empecé a trabajar en lo que es barcos. Yo no tenía mucha idea de lo que era administración, yo venía de otra gama, bueno, mi historia es más larga, ¿no? Venía de Argentina y llegué por el terremoto hace 10 años a ayudar, me fui quedando, conociendo gente y bueno, hoy trabajo en barcos. Hace más o menos 4 años me dio por ver el tema de administración, porque creo que administrar recursos en general, no solo en empresas, sino en la vida, o sea, ordenar un poco las cosas siempre es bien beneficioso y creo que es una manera de, de- de- de ser rentable, o sea, en la vida, en la parte económica y demás. Entonces, también yo soy de las personas que, por ejemplo, no me gusta ir por una tontería y volver. Yo si voy, voy por dos cosas, no me gusta ir y volver, pierdo tiempo. Entonces, como soy así, creo que es una buena manera de ser eficiente. Y bueno, empecé a estudiar hace 4 años, poco, ya tengo 41, empecé de grande y terminé la licenciatura en administración y me di cuenta
de que aunque uno quiere estar en todos lados, porque quiere, porque mi grado de compromiso por lo general, yo soy así, soy medio pesado, pero quiero que las cosas salgan bien, no me gusta perder tiempo, ni que la gente que está conmigo pierda tiempo tampoco. Acá, por lo menos en Ecuador, la rotación, capaz que es en mi sector, ¿no? Es muy grande. Entonces, cada vez que alguien cambia, es volver a empezar. Y es volver a empezar, y es volver a empezar. Y es demasiado, por lo menos en el sector pesquero, es demasiado informal. Entonces, mediante los procesos, estoy convencido, y antes de ver el tema del máster, obviamente ahora con el máster más claro, con las primeras clases ya me di cuenta también, es la manera de poder poner lineamientos, pero adaptar esos lineamientos a la realidad, porque después si queda solo la parte de la teoría y no está en la parte práctica, se me complica. Entonces, mi idea es ir a buscar los conocimientos reales, puros y duros académicos, para aplicarlos en lo que es la realidad, que no es fácil, es un desafío porque, te digo, muchas veces lo que está en libros y me dicen, no, en todos lados funciona bárbaro, yo estoy unos bárbaros y a mí no me funciona. Entonces, mi idea es seguir formándome para poder encontrar el punto de equilibrio entre cómo hacer las cosas de manera más académica y aplicarlas en la realidad. Entonces, insisto, tiene que ver mucho más mi idea de esto de hacer el máster con no depender tanto de las personas. Queda feo, pero como administrador donde estoy, a mí me pasa mucho que se va una persona, no le quiere explicar lo anterior. No, pero acá dice un proceso que tenés que explicar, no le explica. Entonces, y también a la hora de contratar gente, esto queda, insisto, feo, pero trato de tener una visión un poco más empresarial. Ujú. No quiero depender de las personas. ¿Por qué Muy no? bien. Porque a la larga te complican. Pero bueno, entonces mi idea es poder hacer procesos que más allá de quien pase, se puedan hacer bien. Perdón por extenderme un poquito. No, tranquilo, muy bien. Bien, pues has dado en un punto bastante interesante que veremos. Normalmente, pues lógicamente lo que nos interesa es que las personas no se lleven el conocimiento de las empresas, sino que el conocimiento se quede en las empresas, en las organizaciones, y lógicamente, pues el conocimiento de los procesos, pues es importante tenerlos pues directamente pues en esos modelos de proceso estandarizados. Cuando os planteéis la mejora de un proceso, en muchos casos, yo diría casi el 90 y pico por ciento de los casos, es una optimización de recursos. Entonces, el modelo tiene que estar siempre, y vosotros que vais a estar en este máster, focalizados en lo que sería el modelo lógico, o sea, el modelo sin restricciones, pues estaremos haciendo modelos estándar de procesos donde si tuviéramos el mundo feliz de la organización, pues tendríamos todos los recursos posibles. Entonces, se podrían hacer muchas tareas en paralelo, tendríamos un proceso excelente. Ahora bien, como en el mundo de la ejecución hay restricciones, pues ya en lo que es en la orquestación ejecutable, pues ahí lógicamente, pues los roles, pues a lo mejor una persona juega varios roles y hay tareas que están previstas hacer en paralelo, que lógicamente si la hace solamente una persona en la organización, pues tendrá que hacerla secuencial. Pero el proceso tiene que estar sin restricciones porque los recursos cambian. Entonces, cuando hagáis simulaciones, pues veréis que podremos analizar pues cómo responde el proceso dependiendo de los recursos que tengamos. Y entonces, con software pues vamos a poder hacer análisis cualitativos y cuantitativos para ver exactamente, bueno, pues cómo se responde o qué capacidad de respuesta pues tiene un proceso. Bien, pues vamos a entrar de lleno hoy hacia el mundo de la madurez. Entonces, este sería el planning que tenemos para el bloque 2. Entonces, recordaros que tenéis que entregar la actividad 1 el 13 de abril, o sea, todavía queda tiempo, que esta semana pues es cuando ha arrancado realmente la actividad que os presenté la semana pasada. Pero bueno, como tenemos la Semana Santa, que es no lectiva, pues tenéis como una semana más, aunque bueno, es no lectiva. Entonces se consideran siempre 2 semanas para hacer la actividad. La Perdón, actividad Pedro, 2, sí, yo creo que está, ¿Quieres aquí me hacer? dice que está pausado la pantalla, las diapositivas, las tienes pausadas. así. A ver, sí, ahora. Me ven presentar. Ay, Ya. Hoy Sí, sí. sí, había Ya. dado, muy curioso. Sí, había dado en una tecla. Perfecto, pues te lo agradezco, Edwin, porque si no sigo hablando, o sea, si veis en algún momento pasa algo, me lo decís con toda tranquilidad. Bien, entonces, decía, el día 13 tenéis la entrega de actividad 1, Semana Santa es no lectiva y bueno, se llama Semana de Repaso.
Entonces, bueno, tenéis como una semana más para hacer la actividad. Y la actividad 2 os la presentaré el día 23 de abril, que es cuando tenemos la clase, y en realidad arrancamos el 27 y habrá también pues otras 2 semanas para hacer esa actividad. Entonces, dentro de lo que es la actividad 2, pues tenemos que aprender 3 modelos de madurez. El primer modelo de madurez que vamos a aprender hoy es mi modelo de Business Process Maturity Model, que se focaliza en entender cómo una organización es de madura en cuanto a la orientación por procesos. La semana después de Semana Santa, que tendremos clase el viernes en lugar del jueves, hablaremos de el modelo ya de Michael Hammer de Process Enterprise Maturity Model, pero focalizado en procesos, es decir, analizaremos la madurez de un proceso. Entonces, analizaremos 13 habilitadores de un proceso. Y la semana siguiente aprenderemos a la E del Process Enterprise Maturity Model de Michael Hammer por justo a la empresa, o sea, la capacidad empresarial que tiene la organización o la capacidad de transformación, mejor dicho, que tiene la organización para poder llevar a cabo pues, los cambios oportunos de mejora de los procesos. Entonces ahí analizaremos 13 capacidades que tenga la organización y dependiendo de eso, pues haremos un análisis con acciones de mejora para que tengamos definido después una hoja de ruta y poder hacer pues ese cambio que se quiera realizar. Entonces, en este bloque también vemos en el tema 3 cómo se debe realizar la gestión del cambio. Entonces hablaremos de un modelo, que es el modelo que a mí más me gusta, pero bueno, hay otros, pero en principio el que a mí me gusta es el de 8 pasos de Kotter. Y veremos cómo al final, pues ya en el tema 4 que ya empezaremos, pues ver el tema de gestión del roadmap, pues veremos exactamente cómo definir esa hoja de ruta. Vosotros para la actividad, pues con, digamos, entender bien, pues cómo se realizan los modelos de madurez, pues con eso vais a poder hacer la actividad contra la empresa Toisa, con la que algunos de vosotros o todos estaréis trabajando ya en la actividad 1. En esta, digamos, en esta sesión de hoy, ya os voy a presentar la herramienta de Interact Flow, que incluyeron hace años ya, pues mi modelo de madurez y os permite utilizar pues la metodología de 35 preguntas que vamos a ver hoy para hacer ese análisis dentro de una organización. Es una herramienta gratuita, entonces os daré ahora el link y podréis entrar sin ningún problema. Bien, entonces, ¿qué problema vamos a resolver hoy? Pues cómo detectar acciones de mejora dentro de lo que sería la orientación por procesos, pero como dentro de la definición de mi modelo madurez, pues trabajamos con 7 pilares, pues vamos a ver efectivamente qué necesidades de mejora tenemos a nivel de procesos, a nivel de personas, a nivel de metodologías, de estrategia, de tecnología, de gobierno y de cultura. Entonces, con estos 7 pilares, pues podremos decidir acciones para que las organizaciones pues, vayan siendo más orientadas hacia procesos, para poder aplicar pues, la disciplina de gestión por procesos o de Business Process Management si lo hablamos en inglés. Bien, comentaros que en 2026 mi objetivo es incrementar este modelo, creo que ya os lo he comentado, pues con otro pilar más, porque el pilar nuevo va a ser el pilar de datos, focalizado principalmente por el impacto que tiene la inteligencia artificial hacia la gestión por procesos. Entonces, antiguamente lo que sería datos operacionales, pues estaría más dentro de la parte de tecnología. Había también algo de datos en la parte de gobierno. Y bueno, pues he visto pues en estos años, sobre todo, que la inteligencia artificial generativa pues tiene un impacto enorme y más con el futuro que ya está llegando de la IA agéntica, pues es necesario tener un pilar más. Entonces ahora mismo pues estoy haciendo una tesis sobre ello y bueno, pues en breve yo creo que ya tendré bien definido pues ese nuevo pilar y también tengo intención pues de explicárselo a Interact para que en la siguiente versión pues también lo pueda meter dentro del modelo que está ahora mismo en la herramienta. Entonces cuando llegue el momento pues complementaremos esta sesión
seguramente haremos un taller especial y os explicaré, bueno, pues el cambio del modelo madurez, que pasaríamos del modelo de 2014 pues al modelo de 2026. Entonces, ¿dónde arrancamos? Pues siempre hay que arrancar desde los objetivos estratégicos. Entonces, en este caso, sería, bueno, pues si tenemos claros, por ejemplo, si estuviéramos haciendo esto a finales de 2025, pues normalmente diríamos, bueno, tenemos objetivos claros estratégicos para el 2026 y si lo estamos haciendo en el último trimestre del 2026, pues sería para el 2027. Ahora mismo, por ejemplo, si hay organizaciones que se plantean hacer este modelo madurez y después de esta clase me gustaría provocar que hagáis vosotros pues, la aplicación del modelo madurez en vuestras organizaciones, pues podéis hacerlo para este año. Entonces, por eso no cambia el 2026 y podréis decir, ¿tengo claro los objetivos estratégicos para el 2026 o para el 2026, 2027, 2028? Con ya un poco vistas a largo plazo. Entonces, aquí es el comienzo. O sea, el comienzo es, tengo claro el alineamiento estratégico que quiero buscar, porque BPM no es un objetivo estratégico, sino es un medio para conseguir el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, siempre hay que partir, y por eso hablamos de gestión por procesos, de este enfoque. Entonces, podría ser, por ejemplo, y vamos a estar trabajando con una empresa ficticia que se llama Segurable SL. Entonces, la estrategia corporativa para 2026, por ejemplo, se podría focalizar en esos tres puntos. Aumentar la satisfacción del cliente un 10%, implementar el papel cero en un 75% de los procesos y tercero, reducir los tiempos de entrega de productos a clientes en un 15%. Entonces, veis que son tres objetivos medibles que lógicamente, pues bueno, tienen ciertos porcentajes y habría que mirar, pues, dónde pongo el foco para poder conseguir esos objetivos. Entonces, dentro de Profesor, lo que sería, ¿sí? ¿Alguna solo pregunta? una consulta. Sí, normalmente los objetivos los coloca la empresa. ¿Qué pasa si cuando estamos haciendo consultoría o tengamos un caso, la empresa no tenga claros sus objetivos? ¿Le vamos a decir que no podemos hacer BPM o cómo lo manejamos? Siempre se puede hacer BPM. Lo único que lo que no se debe hacer es proyectos tecnológicos cuando lo que estamos haciendo es un cambio cultural. Entonces, lo más normal es identificar el objetivo estratégico. Por ejemplo, si la pregunta viene, por ejemplo, tengo un proceso que quiero mejorar y quiero aplicar BPM para mejorar ese proceso, siempre se va a poder hacer. Pero si queremos implementarlo bien, tendremos que alinearlo siempre con algún objetivo estratégico. Entonces yo puedo pensar en mejorar un proceso, pero probablemente esa mejora, si tiene una orientación hacia el cliente, pues estará impactando siempre al objetivo, en este caso al uno, a la satisfacción del cliente. Entonces, una posibilidad que yo utilizo muy a menudo es leerme, sobre todo si las empresas tienen publicado su informe anual, en los informes anuales de las organizaciones tienen los objetivos estratégicos. Entonces, capturamos de ahí, relacionamos un poco las necesidades de mejora que tienen el proceso, alineándolo a esos objetivos y ya lo ven de forma distinta. Entonces, lógicamente BPM siempre se va a poder implantar, pero podríais tener un fracaso de éxito, principalmente porque si no se hace el cambio oportuno, pues puede ser que no se llegue a implantar ese proceso, esa mejora de proceso, porque haya resistencia por parte de los empleados. Entonces, sí es importante pues que haya esa conversación a nivel de dirección y efectivamente la dirección es la que pone los objetivos estratégicos, pero tenemos que aterrizarlos para poder llegar justo a los activos. Y eso lo vais a ver en la asignatura de arquitectura empresarial, pues hay activos concretos que van a favorecer pues ese cumplimiento de objetivos estratégicos. Entonces, cuando nos planteamos crear una hoja de ruta de gestión por procesos para el año siguiente o para 2 años o para 3 años, lo que interesa es buscar qué acciones de mejora debo hacer en la organización, qué acciones debo hacer de mejora en cada proceso o en cada iniciativa, pues, de procesos. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esta sesión
a las acciones de mejora en cuanto a que la organización cambie hacia una cultura, hacia la orientación por procesos que vaya mejorando para que la organización esté más alineada pues, al mundo transversal o holístico de los procesos de negocio a nivel horizontal. Entonces, inicialmente, podemos decir que cuando una empresa está orientada por procesos, pues la responsabilidad por los resultados obtenidos se establece sobre los procesos transversales de principio a fin y no a nivel funcional. Entonces, si la organización está muy, muy funcional, pues ahí tenemos un problema y no se hará madura. Entonces, eso trae problemas para implantar procesos totalmente transversales y probablemente nos encontremos con muchos proyectos funcionales de departamentos, procesitos pequeñitos y que se van comunicando unos con otros. Entonces, hay que ver el proceso con un alcance más transversal. Y tendremos que identificar qué procesos participan en ese cumplimiento estratégico de la organización. Por eso, aunque no lo sepan ellos, nosotros tenemos que ayudarles como consultores para que esté siempre alineado. Porque acordaros que cualquier proceso se puede mejorar, pero dependerá si es el momento de mejora, si está alineado con algún cumplimiento estratégico. Y eso es importante. Entonces, normalmente os encontraréis procesos que no tienen KPIs, procesos que no se ha identificado ese alineamiento. Entonces, con el estudio madurez de proceso que veremos de Michael Hammer, pues ahí encontraremos bastantes lagunas que van a ayudar a esa orientación por procesos. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Pues vamos a plantear cómo crecer en gestión por procesos con el modelo de madurez con los 7 pilares, o sea, cómo está nuestra organización. Conoceremos los objetivos estratégicos y para definir la hoja de ruta también, pues tendremos que saber en qué procesos vamos a poner el foco. Entonces, dependiendo de los objetivos estratégicos, pues con un análisis de impactos, teniendo una arquitectura empresarial definida, que no todo el mundo la tiene, soy consciente, pero si no, con el sentido común, pues podremos descubrir qué procesos serían claves para ese año en el que estamos buscando el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y definiríamos pues una hoja de ruta para tener acciones específicas en todos los trimestres del año. Quien quiera hacerlo para 2 o 3 años, pues también estupendo. Entonces, para ello, como os comentaba, vamos a utilizar dos modelos de madurez. El modelo Business Process Maturity Model, que yo soy autor, ¿vale? Y os voy a comentar un poco por qué lo desarrollé. Y el modelo de Michael Hammer, el Process and Enterprise Maturity Model, que vamos a hacer el análisis de madurez de cada proceso del mapa de procesos y también el análisis de capacidad de transformación de procesos. Entonces veis aquí pues una serie de niveles con colorines. Entonces ya adelanto, que lo veremos en las siguientes semanas, que todas esas casillas amarillas pues son las posibles acciones de mejora. Entonces son modelos que hemos estado utilizando mucho tiempo ya, lo usan las organizaciones y bueno, pues ya veréis que si lo aplicáis a vuestra organización y no solo para las actividades que hagamos en clase o en la actividad, pues vais a encontrar seguramente pues acciones de mejora y una orientación más clara hacia dónde tenéis que ir. Entonces todo esto lo vamos a desarrollar a través de este proceso. Entonces en este proceso BPMN, aunque no tenga los lanes, pero veis que empezamos con una necesidad de crear una hoja de ruta. Tenemos dos acciones en paralelo. Por un lado, tendremos que definir la estrategia, o sea, qué visión futura tiene la organización, o sea, qué objetivos estratégicos y beneficios esperamos. Y por otro lado, evaluar el estado actual, que es lo que vamos a hacer en esta sesión y en las sesiones posteriores. Haremos un análisis de la madurez en BPM, en orientación por procesos, mediante la metodología Business Process Maturity Model, y un análisis de la madurez de procesos y de la capacidad de transformación empresarial mediante la metodología PEM. Conociendo los objetivos estratégicos y conociendo el estado actual, pues analizamos el gap, dónde estamos y a dónde queremos ir. Vemos también posibles rechazos o inhibidores y qué remedios debería realizar y definiríamos pues una hoja de ruta para tener éxito en las acciones de mejora que planteemos con estos análisis de madurez y teniendo en cuenta esos objetivos estratégicos. Y de esa forma pues terminaremos con esa hoja de ruta.
Y este es uno de los grandes objetivos que tenemos en esta asignatura, definir la hoja de ruta de éxito para que vuestros proyectos pues tengan pues el objetivo que busquemos. Entonces vamos a centrarnos en el qué innovar y concretamente cómo evaluar la madurez de una organización, ya sea privada o del sector público, en la orientación por procesos. Entonces, para ello, tendremos que utilizar pues, el modelo con los 7 pilares. Principalmente yo creé este modelo porque los modelos que habían en su momento pues no me permitían analizar todo lo que necesitaba y siempre, bueno, pues al final era utilizar algún modelo y ampliarlo y al final, bueno, pues con la práctica pues desarrollé el mío propio. Y bueno, ya veis que le estoy mejorando porque, bueno, pues siempre hay posibles acciones de mejora y en este caso con la IA pues se me quedaba corto y estaba utilizando también otros modelos de madurez de IA, pero que no están relacionados tanto con lo que es BPM y por eso el hacer otro pilar más. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el modelo madurez? Pues primero para evaluar el ASIS, que es el objetivo principal, cómo está mi organización hacia la orientación por procesos. Utilizarlo como herramienta prescriptiva porque detectaremos acciones de mejora y tendremos una hoja de ruta concreta. Y también en aquellas organizaciones que seáis, por ejemplo, un grupo de empresas, recuerdo en un grupo de empresas de Ecuador, pues estuve yo colaborando con ellos, tenían diferentes, o sea, como era un grupo de empresa, tenía diferentes organizaciones en ese grupo y pudimos hacer el análisis de madurez de cada organización del grupo y después hicimos un benchmark para ver exactamente, bueno, pues quién está mejor que otros y las buenas prácticas de una organización pues se pueden aplicar en otra. El hacer un benchmark específico entre diferentes organizaciones de la industria o del vuestro sector y que se puedan comparar es muy difícil porque normalmente esto no es público. Pero bueno, en algún caso nos hemos tirado un poco a la piscina y hemos intentado hacer pues, el análisis de madurez de una empresa de la competencia y no, lógicamente, no se tiene toda la información, pero utilizando la IA y utilizando toda la información pública que tiene esa organización, pues hemos sacado cosas interesantes. Entonces, también como herramienta de benchmark, pues ahí también es una opción posible para que tengamos, pues bueno, pues una idea de cómo las organizaciones competitivas están aplicando esto y qué beneficios están consiguiendo. Y sobre todo, si hay alguna competencia que tienen una implantación en BPM y tienen un caso de éxito, pues con ese caso de éxito, pues podemos efectivamente pues tener una comparación clara de por qué están a lo mejor consiguiendo pues más clientes, porque le están dando a lo mejor pues algo más competitivo que nuestra organización. Pensad que al final estas herramientas son herramientas de auditoría para buscar acciones de mejora, no para ponernos una medalla de que estamos en el nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Eso da igual. Lo que es importante es decir, ¿qué puedo hacer de mejora para que mi empresa o mi organización pues sea más competitiva, sea más eficiente o cumpla los objetivos estratégicos que estoy buscando? Entonces, en su momento, pues concretamente en el 2007 ya me planteé un primer borrador, pero bueno, como había pocos modelos, no conseguí tampoco pues hacer mucho avance y ya en el 2014, que ya estaba también pues el modelo de la Oye Management Group, que es el consorcio que define los estándares BPMN, DMN que estáis estudiando, pues bueno, ya empecé a analizar y había bastantes papers y al final creé mi modelo, hice una comparativa que está pública y bueno, pues desarrollé mi modelo también siguiendo los 5 niveles para tampoco descubrir, digamos, la pólvora, ¿no? Pues seguir un poco la tendencia de todos, pero principalmente la ventaja fundamental fue meter más pilares. Y con esos pilares, pues el modelo está más maduro. Entonces, concretamente, pues analizamos dentro del modelo madurez, pues todos los procesos. Lógicamente estamos hablando de gestión por procesos, pues los procesos tienen que estar identificados, podemos tener que analizarlos, modelarlos, diseñarlos, automatizarlos. Los 3 tipos de procesos dentro de lo que sería el mapa de procesos. Necesitamos metodologías, ya algunas las estáis aprendiendo, metodología para modelar el proceso, metodología para modelar la toma de decisiones,
metodologías para hacer análisis, metodologías propias de madurez. O sea, todas las metodologías dentro de la gestión por procesos que vais a aprender en el máster, pues estarían dentro de este área o este pilar. El Tangram que utilicé a nivel gráfico, pues siempre la estrategia está en la organización, lo que no está es el alineamiento. Entonces tenemos que conseguir ese alineamiento de los procesos hacia la estrategia para que sea gestión por procesos. Las personas participan en los procesos, las personas participáis en la mejora de procesos, en definitiva, todos los empleados están en la organización, pero también tendrán que estar alineados y tendremos que ver las competencias que tienen, responsabilidades, ese liderazgo y muchos de los habilitadores que veremos en Hammer, pues veremos que efectivamente están orientadas también, algunos de ellos, a personas. Tecnologías existen, tecnologías propias de BPM, tecnologías dentro de una organización, tecnologías como la IA, pues estaría dentro de ahí. Cualquier tecnología disruptiva o emergente, pues también estaría ahí. Y cómo aplicar esas tecnologías, pues para la correcta orquestación y mejora de los procesos de negocio. Fundamental, y lo puse aquí en este, digamos, como que se cae. Si no hay un buen gobierno de BPM, de la gestión por procesos, con ese metamodelo que ya os mencionaba como palabra, lo que son políticas, directrices y un buen gobierno con una oficina de procesos, que normalmente se refieren todos los libros como centro de excelencia, Center of Excellence de BPM, aunque esa palabra a mí no me llena mucho porque se crea como mucha distancia con el resto de la organización. Entonces, oficina de procesos o escritorio de procesos, como se llama, por ejemplo, en portugués, pues está como más cercano. Ya cuando ya sea muy maduro, pues a lo mejor podemos llamarle centro de excelencia. Entonces, bueno, hay una necesidad de definir claramente pues todo lo que sería la política y directrices para gestionar correctamente pues todas las innovaciones de procesos. Y eso es un buen gobierno. Entonces, tenemos que aprender también a cómo gobernar, cómo cambiar la estructura organizativa de la empresa para que vaya hacia esa madurez. Y la que es clave, y la dejamos aquí fuera porque a veces se olvida, si nos olvidamos del cambio cultural, estamos perdidos. Esto puede estar excelente y se define al final pues como un proyecto muy tecnológico, pero si no hay un cambio cultural, pues la implantación se puede quedar encima de una estantería. Y eso a mí me ha ocurrido. No sé si os he contado la anécdota. En una experiencia espectacular de mejora de un proceso espectacular, colaboré con un fabricante y una consultora de implantación de libro, o sea, de libro, pues no se implantó. ¿Y sabéis por qué? Rechazo directamente de los sindicatos. Nadie, a mí yo no se me había ocurrido nunca preguntar si había sindicatos. Las personas que estaban involucradas estaban muy enganchadas con el proyecto y de repente salieron los sindicatos que no se podían cambiar las funciones porque, claro, en una empresa muy funcional donde hay silos, las funciones están muy limitadas pues, a esas unidades funcionales. Como el proyecto era transversal y cambiamos incluso pues, las funcionalidades de diferentes departamentos, pues había un cambio muy grande en las responsabilidades de cada empleado. Y entonces los sindicatos dijeron que no. Y entonces no se pudo implantar. Entonces, mi lección aprendida aquel día fue que cada vez que voy a una organización pregunto, y claro, la gente se sorprende, pero una de las primeras preguntas es, ¿tenéis sindicatos? Pues claro, me quedó como, o sea, un caso de éxito de libro, pues veis, totalmente fracaso. Entonces, ese cambio cultural es fundamental. Entonces, ahí nos falló el cambio cultural hacia los sindicatos. No se les metió en el momento adecuado y a partir de ahí, pues bueno, pues el aprendizaje es meterles siempre para que no haya ese rechazo. En ese momento no lo tenías en Sí. los 7 pilares, pero ¿Perdón, Edwin? en ese momento no lo tenías la cultura dentro de los 7 pilares. Sí, lo único que la cultura la estuvimos aplicando a las personas que están involucradas. Y Ah, claro, la estructura de excelente. sindicatos es como una estructura que está como aparte, ¿no? Claro, yo me focalicé más en los empleados, en los que participaban en el proceso,
los directivos que estaban relacionados. Entonces, todo el mundo estaba fenomenal, pero claro, los sindicatos siempre es como una asociación aparte, ¿no? Que están ahí luchando. Y bueno, pues fue un error, realmente fue un error. Y bueno, luego se intentó, bueno, pues más adelante, pues implantarlo, etcétera, pero bueno, no era tan sencillo ya porque estaban en contra completamente, ¿no? Entonces no sé, no recuerdo ya si me puse en contacto con la empresa más adelante o no, pero no sé cómo quedaría el tema. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar siempre la SIS para buscar un TUI. Entonces, tendremos pues infografías de este tipo radiales, donde veremos exactamente pues cómo estamos ahora, queremos estar, o si lo vamos haciendo cada año, pues cómo estamos este año respecto al año anterior, y podemos ver cosas tan curiosas como esta, que veis que en rojo es el año anterior, y el año actual, pues veis que en personas pues ha ido hacia abajo, ¿vale? Este es otro caso también real que ya os contaré. Entonces, bueno, pues aquí es ver que tenemos un modelo donde vamos a ir poniendo, pues en qué nivel estamos a nivel de madurez, a nivel global, pero también este modelo lo vamos a centrar a nivel de cada uno de los pilares. Entonces, el primer análisis rápido que podéis hacer es preguntar estas tres preguntas. ¿Sigue los principios de la disciplina de gestión por procesos de BPM? ¿Reconoce la importancia de los procesos que definen la cadena de valor de su negocio? ¿Se ocupa de la gestión de los mismos y los trata como activos? Entonces, bien, nos permite a lo mejor en una conversación con la dirección o con el director de la oficina de procesos, si existe, o con el director de calidad o el director de excelencia. Y bueno, de aquí, pues teniendo ya bastante experiencia, pues más o menos, yo, claro, yo con mucha experiencia que ya tengo en esto, pues tengo más o menos la intuición de decir más o menos dónde están. Pero lógicamente, aquí no puedo dar ningún tipo de consultoría de creación de mejora. Claro, las típicas sí, pero no sería como muy profesional, pues dar aquí un diagnóstico muy claro. Sí que una intuición de diagnóstico, pero no muy claro. Lo que sí que la experiencia me ha dicho es que haciendo este tipo de preguntas, pues se saca información. Entonces aquí os pongo un caso ficticio de Segurable. Veis que es una empresa que sigue la ISO 9000, ha realizado en PowerPoint una representación gráfica del mapa de procesos, muy típico, ¿vale? Yo lo he visto hasta en Excel, que componen su organización ordenados desde un punto de vista de ciclo productivo de la empresa para mostrar la relación que nace desde las necesidades del cliente y terminando en el ciclo con la entrega de producto o servicio al propio cliente. Utiliza SAP como RP para la gestión empresarial, no utiliza tecnología BPMS Workflow, aquí no tiene un motor de orquestación, y ha documentado los procedimientos mediante documentos Word, muchos tendréis así los procedimientos, incorporando algunos flujos de PowerPoint o con Visio o con alguna herramienta, aquí en este caso PowerPoint. Toda la gestión de la documentación ISO 9000 la lleva a cabo el departamento de calidad, no hay oficina de procesos, el director de operaciones acaba de terminar el máster de UNIR y se plantea la implantación de gestión por procesos. Bien, pues tenemos aquí un caso ficticio. Entonces, si empezamos a preguntarle, nos podría dar, pues aquí vais a ver y luego lo leéis con más tranquilidad, pues una serie de, bueno, pues comentarios, ¿no? Entonces, estamos empezando en aplicar los principios, contamos con el mapa de procesos. Si están en ISO 9000, la propia ISO 9000 obliga a tener un mapa de procesos, pero puede ser simplemente pintado y ya está, y no lo usan para nada más, lo tiene en el manual. Y bueno, pues con la información que nos van dando, pues podemos ver a lo mejor pues que bueno, tienen ciertos principios BPM conocidos, principalmente porque ha hecho el máster, pero no está formalizado en la empresa. Entonces, a lo mejor hay una persona que sí conoce el tema y por eso a lo mejor nos ha llamado o le tiene inquietud en implementar esto, pero no está formalizado en la empresa. Por lo tanto, ya sabemos que está muy incipiente. Pero aunque esté muy incipiente, pues seguimos preguntando. Entonces, la importancia, entonces tienen algunos procesos críticos identificados y documentados, aunque lo tengan en PowerPoint y Word, pero bueno, hay documentación. Y si tienen ISO 9000, pues incluso a lo mejor han llegado pues, a documentos bastante concretos, aunque no estén pensados en lo que estáis aprendiendo en DMN y BPMN, en la asignatura de modelado con Juanma. Pero bueno, si ya tienen algo, por lo menos tienen datos, ¿no? Pero no tendrán KPIs o muy manuales y lógicamente si no tienen un motor de BPMS, pues no tienen una orquestación.
Entonces, bueno, pues tienen algo. Luego, en cuanto a se ocupa la gestión de los mismos, los trata como activos, pues vemos que tienen como objetivo pues reconocer esa alineación estratégica, pero realmente, como le quedan por definir KPIs, pues tienen que deberían asignar responsables claros, empezar a planificar mejoras continuas y no focalizarse tanto en la mejora del proceso, sino alineado a la estrategia empresarial. Por lo tanto, todavía les queda mucho por esa parte. Entonces, a partir de aquí, pues, ¿qué conclusión podríamos hacer como consultor? Entonces, teniendo un poco de experiencia, pues podríamos decir, bueno, pues vamos a quedar bien y vamos a decir lo que le decimos a todo el mundo cuando estamos en una situación similar. Entonces, bueno, podríais quedar bien diciendo que, bien, pues los siguientes pasos recomendados es formalizar una oficina de procesos, que eso sí que debe estar sí o sí. Implementar un cuadro de mando de procesos. Con el mapa de procesos, pues ver exactamente pues, cómo influyen a los objetivos estratégicos anuales y como conocemos ahora ya, pues o vamos a empezar a conocer el modelo madurez, hacer una hoja de ruta de proyectos piloto, de automatización, mejora continua y empezar a ver pues cómo ir hacia esa madurez y fomentar la cultura BPM. Entonces, con estos 4 pasos, en todos los sitios vais a tener éxito. Ahora bien, bueno, pues queda como muy teórico. Hay que descender más, hay que ver exactamente cosas que sí que tendrán hechas, cosas que no, y ver, pues para tener esa buena hoja de ruta, pues profundizar un poco más. Y por eso es necesario no quedarnos solamente en alto nivel, sino bajar a bajo nivel. Entonces, dentro del bajo nivel, yo actualmente tengo como 12 análisis en mucha profundidad que se pueden hacer. Y bueno, basándonos en esta cuadrícula, pues podemos ver los diferentes niveles por cada uno de los pilares. Y entonces de esa manera, pues se puede ir detectando pues acciones de mejora muy, muy concretas para ir pasando pues, en cada pilar hacia la madurez oportuna. Entonces, esto, desarrollarlo en muchas organizaciones es complejo, porque bueno, requiere bastante conocimiento. Y entonces en su momento pues se me ocurrió pues hacer un modelo de 35 preguntas. Y es el que normalmente pues se utiliza en casi todas las organizaciones y si luego ya se quiere o se necesita algo más, pues se profundiza, ¿no? Entonces, antes de eso, podríamos hacer lo que hacen otros modelos, que es decir, bueno, pues tenemos a nivel global, alto nivel, 5 niveles. Entonces, teniendo aquí las descripciones de cada nivel, pues vamos a ver cómo están. Entonces, esto lo podríamos hacer. Entonces, analizaríamos a nivel general, pues en qué nivel están, cogiendo evidencias por cada nivel. Entonces, por ejemplo, cogiendo el caso, y vamos a hacerlo todos juntos, pues si tenemos este dato, ¿vale? Y aquí, bueno, pues en clase muy pequeñito, pero con una conversación, pues os explicaría muchas más cosas. Dice, la empresa sigue ISO 9000 y ha realizado un PowerPoint, una representación gráfica del mapa de procesos. ¿En qué nivel lo colocaríais el tener ese PowerPoint con la gráfica del mapa de procesos? No significa que sea excelente, porque vais a ver que el mapa de procesos pues lo vais a recibir en Adonis, que por cierto, recibiréis la licencia seguramente ya mañana, ¿vale? Entonces, bueno, podréis empezar a pintar el mapa en una herramienta seria como es Adonis, que es una herramienta de análisis. Pero bueno, la herramienta en PowerPoint tiene el mapa. Entonces, ¿dónde colocaríais esta evidencia? En el 2. En el 2, ¿no? Porque habla de Dos. mapa de procesos definido, documentado. Que no esté excesivamente bien, da igual, cogéis la evidencia. No tecnologías, BPMS, Workflow. Entonces aquí veis el nivel 1 que pone no BPMS. Entonces pues, lo pondríamos en el 1. Toda la gestión de la documentación ISO 9000 la lleva a cabo el Departamento de Calidad. Entonces aquí veis en el nivel 2, por ejemplo. Sí, Antonio. En el 4 quizás. Bien. Lógicamente nos faltaría un poco más de información, ¿no? Que tuviera cuadro de mandos, etcétera. Aquí En veis, el por 2. ejemplo, involucración de la dirección, involucración de la dirección, ¿no? Pues bueno, dirección de calidad, bueno, podría ser quizá mejor aquí, ¿no? En este nivel 2.
Pero bueno, esto en realidad es ir cogiendo y ver exactamente, bueno, pues con esa documentación, pues más o menos dónde lo coloco. De tal forma que vais viendo que cualquier organización tendrá cosas hechas en cualquier nivel. Lo que interesa es ver dónde me coloco para buscar acciones de mejora. No hay oficina de procesos. En el uno. En el uno. Veis aquí en el 3 equipo BPM. Entonces, ¿esto por qué se puso así? Lo puse así porque efectivamente ya pensáis, bueno, pues en nivel uno tiene que haber una oficina de procesos. Yo me di cuenta que si hacía eso, las organizaciones no se motivaban. Entonces, mientras se gestiona la oficina de forma correcta, puede ser a lo mejor que haya una persona solamente y una persona puede empezar a hacer nivel uno y nivel 2 e irnos modificando para crear una oficina de procesos que estaríamos en el nivel 3. Entonces, una buena oficina de procesos, pues ya casi es un nivel intermedio. Rodi. Sí, sí, se me escucha. Buenos días, por acá. Es que tenía una consulta porque, o sea, entiendo yo que también igual va a depender del tamaño de las compañías. Yo trabajo en una pyme, una muy, muy pyme. Somos operativamente en mi ciudad 7 más o menos. Entonces, claro, o sea, somos muy pocas personas y como para tener una sola oficina dedicada a eso, o sea, perderías mucho, mucho campo o peso operativo, pues, ¿no? Pero, entonces, no, por ejemplo, en ese caso, ¿dónde se lo podría ubicar según el modelo? O Sí, sea, como en el espacio de decir que no tenemos un departamento de procesos. el hecho es que a lo mejor no tenemos un departamento, pero mínimo tiene que haber una persona que esté responsabilizada y que tenga cierto tiempo de dedicación. O sea, no se puede aplicar Claro, BPM cuando tenga tiempo o vamos a ver si buscamos un hueco la semana que viene. Eso no funciona. Y pensar que los procesos, sea una pyme, una mediana o una gran empresa, los procesos, sobre todo los principales, lo veréis en los procesos, es lo fundamental de la operatividad de una empresa y define la cadena de valor. Entonces ya haya una persona, ya siete, etcétera, pues alguien se tiene que hacer cargo de ver qué mejora debemos realizar. Entonces, muchas veces el rol es un rol más de responsable de la oficina de procesos y a lo mejor necesita alguna consultora que le ayude en algún momento dado. Entonces puede haber un equipo externo, pero por lo menos tiene que haber una persona que se dedique a plantear esa oficina de procesos, aunque sea un poco virtual o que sea no con muchísimos recursos. Ya irá creciendo si es necesario. Porque también daros cuenta que muchas veces las empresas pequeñas pues buscan que los procesos se externalicen. Entonces, yo tengo que pedir responsabilidad a la empresa a la que externalizo el proceso porque me tendrá que entregar con unos acuerdos concretos de eficiencia y eficacia. Por lo tanto, sí que tiene que haber alguien que se responsabilice, que pues a lo mejor, pues normalmente a veces en oficinas pequeñas se habla del director de operaciones y parece que tiene debajo miles de personas y es él solo, ¿no? Y todos son directores, ¿no? Bueno, pero ese es el responsable. Entonces, el que sea el responsable, pues tendrá que llevar a cabo pues esa oficina de procesos, aunque son de una persona, apoyándose de los recursos externos. Bien, el director de operaciones acaba de terminar el máster, entonces ya hay pues cierto conocimiento de, cuando me pone falta conocimiento BPM, pues por lo menos hay alguien que ya tiene algo, ¿no? Entonces podríamos poner ahí. Entonces, ¿en qué nivel está de madurez? ¿Dónde pondríais en qué nivel está? ¿En el uno, en el 2, en el 3? Que tenemos evidencias. Entonces, siempre buscad el nivel donde haya más posibilidad de mejora. Entonces, ¿en cuál le pondríais? Pedro, aunque también podríamos hacer como las preguntas de verificar, o sea, veo que en el ejemplo sí hay algunos procesos, sí hay algunas métricas KPIs y tienen algo de gestión, ¿no? Pero qué tan reactivos son, ¿no? También para saber su madurez, para saber si efectivamente estamos hablando de un uno, 2 en Ujú. un nivel ya más gestionado, aunque tengan algunos KPIs, yo no me arriesgaría más allá, pero sí para saber qué tan reactivos son en la operación, ¿no?
si es ya algo que reaccionan a través de los KPIs, algo ya más medido, o si de plano se presenta alguna urgencia y son reactivos. Ujú. Entonces yo lo ubicaría en un 2 Bien. para no irme tan arriba ni tan abajo. Claro. Entonces, aquí efectivamente Lidia ha comentado un tema bastante curioso porque todos somos humanos. Entonces, hay que ser un poco psicólogos y ver exactamente, efectivamente, la posibilidad de rechazo. Entonces, como al final lo que vamos a buscar son acciones de mejora, pues el que esté en un nivel uno, un nivel 2, pues bueno, pues a lo mejor se les motiva más si se pone el nivel 2. Pero si hay algo de mejorar en el nivel uno, no podemos pensar que ya no vamos a centrar solamente en el nivel 2 para hacia el nivel 3. Entonces, muchas veces lo que se hace es poner en un nivel como intermedio. Entonces, es la teoría que yo llamo, que la aprendí en la facultad, que me encantó, lo del punto gordo, ¿no? Entonces, claro, está ahí en medio, ¿no? Entonces es una laguna enorme, pero bueno, aquí ya nos vale todo. Entonces se les motiva como diciendo, pues tenéis cosas ya de nivel 2, pero bueno, hay que hacer algunas cositas en acción del nivel uno. Entonces de esa manera, pues no quedan tan mal, ¿no? Pero muchas veces hay organizaciones que dicen, no, no, estamos en el nivel cero, cero pelotero, ¿no? Bueno, pues vale, pues si estáis motivados así, fenomenal. Porque lo que hay que buscar aquí es no el ponernos la medalla, sino decir qué acciones de mejora voy a hacer, porque al final el cumplimiento tiene que ser estratégico. No cumplir este modelo, que este modelo no sirve para nada si no conseguimos los objetivos estratégicos. Este modelo es para identificar dónde hay acciones de mejora, pero no nos va a ayudar a cumplir los objetivos. En los objetivos estratégicos lo va a cumplir el hacer acciones muy concretas para que efectivamente, según vayamos madurando, la organización va a tener una capacidad de respuesta mayor hacia ese cumplimiento estratégico. Y esa es la idea. Entonces, a partir de aquí, y teniendo esas evidencias, plantearíamos qué acciones de mejora proponemos y bueno, podríamos también llegar a las mismas conclusiones que llegamos en la primera fase. Pero lo importante es centrarnos en el modelo completo. Entonces, con el modelo completo, pues son muchos análisis y se requiere mucho ya conocimiento o un poco de años de aplicación. Pues lo que hice, y bueno, aquí os dejo el modelo grande para que se pueda analizar también pues uno a uno. Lo que hice fue un modelo, un análisis rápido de los 7 pilares con 35 preguntas, y aquí veis las 5 preguntas por cada pilar. Entonces aquí lo tenéis también descrito en estos artículos. Y bueno, pues en flow.integrasolutions.com pues tenéis la posibilidad de hacer clic y registraros gratuitamente y utilizar el modelo de madurez. Entonces, el proceso es muy simple, entráis, os registráis pues con vuestro correo UNIR o con uno personal, da igual, o con de vuestra organización, os reenviarán una confirmación a vuestro correo electrónico. Una vez que aceptáis, pues tenéis el link de confirmación y entraríais en el acceso y ya entrando el usuario y el password, pues veréis que tenéis una opción que es el modelo madurez. Entonces, el modelo madurez, pues os lleva directamente pues, a las 35 preguntas y os va preguntando por cada pilar. Entonces, veis en estrategia, la 1.1, se están evaluando los procesos en cuanto a su contribución a los objetivos estratégicos. Entonces, de manera cuantitativa, pues diréis siempre, en ocasiones, casi nunca, nunca. Entonces, esto se puede hacer pues en una reunión, pues varias personas y toman la decisión consensuada o cada uno de forma individual. Y entonces se haría pues todo el cuestionario con las 35 preguntas, 5 preguntas por pilar. Y a partir de ahí, a ver, no sé por qué tengo aquí. Mira, está como repetido, ¿no? Como es por, a lo mejor, creo que se me ha colado alguna. Bien, bueno, aquí veis, entráis en la diapositiva, os sale ahora una presentación más grande, que incluso creo que me metieron a mí por aquí, sí, me han metido por aquí. Esta es la última versión, creo. Respondéis al cuestionario y entonces dentro, esta es una novedad que tienen ahora, efectivamente. Hace poco yo les comentaba que a nivel cuantitativo, pues está bien, pero nos dice poco. Entonces, yo normalmente hago también un cualitativo.
Entonces, ¿por qué es interesante el cualitativo? Porque aparte de contestar que son puntuaciones en esa escala de 1 a 5, pues en el cualitativo aquí se explicaría, y aquí explicaría por qué se dice casi siempre, y aquí nos contarían, pues, sobre esto, nos dan su opinión. Entonces, si esto se ejecuta con diferentes personas, toda esta información cualitativa, como es de tipo textual, pues es muy útil para hacer un buen diagnóstico. Con el cuantitativo nos va a salir un gráfico muy interesante, pero con el cualitativo las acciones de mejora son más rápidas. Entonces, por ejemplo, si en la pregunta 1 se están evaluando los procesos en cuanto a su contribución a los objetivos estratégicos, contesta en ocasiones, pero nos da toda esta justificación, pues ya tenemos mucha información para ver efectivamente lo que está diciendo. Y esa documentación pues nos va a ayudar incluso para que aplicando la IA pues podáis buscar pues acciones de mejora. Entonces, si esto lo contestase una persona o varias personas que proporcionen mucha información, pues fijaros que para cada pregunta no nos quedamos en el cuantitativo. Aquí, por ejemplo, ¿hay definido un centro de excelencia BPM? Pone muy en desacuerdo. Pero aquí nos explica la situación actual, la estructura proyectada que tienen, planes futuros. Entonces, bueno, vemos más cosas. Entonces, sí nos estamos enterando que sí que tenían pensado pues hacer esa oficina. ¿Es saludable el clima orientado a procesos? Pues aquí ponen desacuerdo, pero lo explica. Si hay resistencia, que necesitan fomentar la cultura. Es decir, que ya nos van a dar mucha información pues para poder realizar pues directamente acciones concretas respecto de ese diagnóstico. Entonces, el propio modelo, que quiero que lo uséis y se lo podéis utilizar para la siguiente clase, estupendo, y hacerlo, por ejemplo, pues en vuestra organización, pues os va a dar un diagrama radial con la puntuación por cada pilar. Os dará la madurez por categoría, veis con numeritos, y también os dará una madurez completa. E incluso, pues en los 3 puntos se puede imprimir y podríais tener un informe así gráfico de este tipo, y además también con todo lo que se ha contestado en todas las preguntas. Entonces, esta información, si lo lanzan vuestros clientes o lo lanzáis vosotros vuestras organizaciones, esa información metida en la IA, pues os da ya directamente la IA un análisis, un diagnóstico de qué acciones se pueden buscar. Y metiéndole más datos, pues lógicamente, pues podemos hacer pues una prácticamente automatización del diagnóstico y a partir de ahí, con pensamiento crítico, pues ya plantearles a lo mejor pues algo mucho más interesante. Yo, por ejemplo, lo he estado utilizando mucho pues con formularios de Google y bueno, pues en los formularios de Google lo que la estrategia sería pues dejar activo una semana el análisis cuantitativo pues a un grupo grande de personas de la empresa y luego a un grupo muy específico, pues a los que pertenecen a la oficina de procesos, a algún directivo, a los process owners, dejar activo el cualitativo 2 semanas, que nos van a escribir más, y con un formulario de Google sin Interact, pues en este caso, pues el cuantitativo, pues veis que son las preguntas tal cual, cuantitativas, pero aquí no tengo más datos nada más que el cuantitativo. Y sin embargo, en el cualitativo, pues tengo el cuantitativo más las preguntas abiertas, que son las que han metido pues Interact en su modelo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que con el cuantitativo, pues tengo un diagnóstico pues estadístico, pero con el cualitativo, si esto participan, pues imaginaros 15 personas, tenéis 15 informaciones textuales que hay que leérselas todas. Entonces, antiguamente, pues imaginaros leerme todo eso y entenderlo, pues me hacía mis esquemas, etcétera, etcétera, y ahora con la IA, pues es otro mundo, porque ya te hace resúmenes, te relaciona cosas, ve cosas que son contradicciones, y bueno, pues ya el estudio, pues es mucho más interesante, porque le sacas más jugo, porque la IA te ayuda, como sabéis, pues a hacer resúmenes, a hacer relaciones, a hacerle preguntas directamente con la información que tienes cargada y de esa manera pues le puedes dar un diagnóstico pues mucho más potente. Entonces, con ese diagnóstico, pues lo que haría es plantear esas acciones de mejora y como ya veo que me estoy pasando el tiempo, os voy a dejar
eh, medio abierto el tema, ¿vale? Sí que os voy a entregar para que juguéis con ello, ¿vale? Varios prompts y ya en la próxima clase lo explicamos en más detalle. Entonces aquí tenéis un prompt con la IA para poder hacer acciones de mejora por pilar. Entonces, veis, actúa como un experto BPM, tu objetivo es analizar los datos de madurez, bla, bla, bla. Hay, por ejemplo, clientes que están utilizando este prompt diciendo, actúa como el experto creador del BPM Business Process Maturity Model, Pedro Robledo. Y bueno, pues a lo mejor la IA, como busca bastantes artículos, pues me encuentra por ahí y a lo mejor les apoya algo. Digo algo pues lo he visto y me quedé sorprendido, pero bueno, que juegue el rol del experto que consideréis. Condiciones. La organización ha sido evaluada usando un cuestionario de 35 preguntas. Te proporcionaré los resultados de madurez por pilar y las respuestas al cuestionario en un documento. Entonces sí que hay que meterle la parte cualitativa. Genera las acciones en formato tabla, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué os puede dar? Pues este prompt os puede dar una tabla de este tipo. ¿Veis? Se lo metéis, en este caso, a ChatGPT y os da una tabla de este tipo. Esto es impresionante para que no empecéis desde cero. Y a partir de aquí, pues ya empezaríamos a buscar pues cómo mejorar las acciones de mejora o crear incluso pues un análisis DAFO, de tal forma que os diga las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Aquí tenéis otro prompt que podéis utilizar. E incluso, pues, cómo corregir las debilidades, cómo afrontar las amenazas, cómo mantener esas fortalezas y cómo explotar las oportunidades. Es decir, a partir del DAFO que cree el CAME. Y os puede generar, pues, una tabla como esta. Las tres fortalezas, pues le pedimos tres fortalezas, tres debilidades, tres oportunidades, tres amenazas, la observación y la estrategia CAME de corrección. Entonces aquí ya tenemos acciones mucho más concretas también. Entonces con todo esto, pues tendremos pues una gran posibilidad de hacer ese análisis. Entonces, conclusión, ¿vale? He ido un poco rápido, pues nos quedan pocos minutos, pero yo creo que nos queda como introducción para que hagáis el siguiente ejercicio. Entonces, gestionar con un modelo de madurez nos va a permitir sostenibilidad y crecimiento de las competencias BPM en una organización. Aquí tenéis más información. Y lo que os propongo es registraros en InterASolution para la próxima clase, hacer el cuestionario cuantitativo y cualitativo, 35 preguntas con InterAdFlow para vuestro Business Process Maturity Model, proponer acciones de mejora por pilar y bueno, la tarea 4 sería completar más el... Pero bueno, quedaros en estas tres, ¿no? Pero hacéis la tarea 2 ese cuestionario cuantitativo y cualitativo, intentar hacerlo para vuestra organización. Porque de esa manera, aplicando esos prompts que os acabo de dar, pues veréis exactamente toda la información que sale de ahí. Y en la próxima clase, después de Semana Santa, si os parece, partimos de lo que habéis experimentado y os doy algunos truquillos más sobre esto. Preguntas. Y disculpad que me he alargado. ¿Qué os parece? ¿Podrías? Sí, Lidia. Sí, gracias, perdón. ¿Podemos incluir más de un framework en el análisis? Digo, yo estoy acostumbrada a utilizar varios, ¿no? O sea, no solamente procesos, o solo lo acoto. Bueno, habría que acotarlo a los 7 pilares Ok. del modelo. Entonces, contestando las 35 preguntas, os aseguráis que respondéis 5 preguntas de cada pilar. Ujú, ok. Entonces, de momento, centrarlo ahí. Y luego es bueno, Lidia, que para las siguientes clases veas si efectivamente, bueno, pues te falta algo y bueno, pues me lo comentáis y vemos si a lo mejor si falta, pues descubrimos que hay que mejorar el modelo. Yo encantado. Ok. Vale, pero yo creo que Gracias. puede ser una experiencia curiosa el que sigáis el modelo y digáis, oye, pues me está resultando que me descubre acciones de mejora que no tenía planteado, o hay Ujú. cosas que no estoy analizando y me comentáis si se debería analizar aquí o no en otro momento. Sí, 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 porque bueno, como traigo esta parte tanto de procesos como proyectos como AE, Claro. entonces,
para revisar hasta Muy dónde bien. me quedo, ¿no? Muy bien. Nirkos. Buen día, profesor. Muchas gracias por la clase. Una consulta bajando la clase a la organización donde yo trabajo. Yo trabajo en una universidad privada en Chile. Ujú. Trabajo en la Vicerrectoría de Investigación. Mi pregunta es, ¿tiene sentido aplicar la gestión por procesos en la Vicerrectoría, que es una de las grandes unidades, áreas de la universidad, y hacer este análisis de madurez dentro de la vicerrectoría y no a nivel de universidad? En la universidad hay una división de calidad que se encarga de procesos, pero a nivel bastante macro. Bueno, No es sé si interesante, ¿eh? se entiende la pregunta. Yo os comento mi experiencia. Lógicamente a mí me gusta que se haga el análisis en la organización global, porque al final la organización global os está dando servicio a vosotros. Pero en algún caso sí que he visto organizaciones que tienen comunidades funcionales muy separadas, con objetivos muy separados y con ciertas necesidades diferentes a nivel de ciertos procesos. Entonces, en aquellos casos que podáis identificar un mapa de procesos propio, pues sería muy interesante ver cómo estáis. Entonces, el análisis te va a dar mucha información, pero quizás en tu caso sería interesante el aplicar el modelo pensando en la organización en toda la universidad y luego pensando directamente en vosotros y comparar. Entonces, puede ser que os proporcione información, pues donde estén efectivamente los cuellos de botella, donde haya ciertas limitaciones, o que veas que efectivamente al final, pues con vuestro mapa de procesos propio, que ten en cuenta toda la universidad, pues ahí tenéis pues un plan de mejora interesante para llevar a cabo pues acciones concretas. Perfecto. El mapa de procesos tiene que tener un contexto institucional de cualquier manera, de todas maneras. Claro, pero ese mapa de procesos, digamos, de universidad, al final luego tiene submapas. Y un Sí, sí, submapa sí. probablemente a lo mejor, si, o sea, lógicamente al final intentamos buscar todo transversal, pero hay Sí, muchas sí, sí. organizaciones que aunque sea muy transversal, dentro de un departamento es como una unidad muy cerrada, que no participa tan, porque claro, vosotros a nivel de investigación es como una entidad de investigación completa. Claro. Entonces sería casi como, pues si tenemos una empresa, o sea, un grupo de empresas con tres empresas, cada una tiene su modelo de negocio y son diferentes. Entonces, el hacer un mapa de procesos específico de investigación, pues puede ser muy interesante. Creo recordar, porque estuve colaborando con la Universidad de Nebrija hace años, en el mapa suyo de procesos, si no recuerdo mal, efectivamente en la parte de investigación estaba totalmente aparte. La tenían totalmente aparte. Sí, es un universo distinto al resto de la Claro, universidad. no tiene nada que ver. Muchas gracias, Vuestro profesor. objetivo es distinto, ¿no? No es la Exacto, satisfacción del estudiante. exacto. Diana. Buenos días, profe. En el caso mío, me gustaría hacer como una consulta del análisis que usted dice, por lo que estoy ahorita desempeñando en mi trabajo, elaborar un plan estratégico de una red que está formada por 67 organizaciones. Sí, recuerdo que lo ¿Sería, comentaste. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Sería factible aplicar este análisis, estas preguntas solamente al equipo de la mera red, el equipo interno que dirige, o agarrar a un director de cada una de las organizaciones para tener como un diagnóstico más claro antes de empezar con lo que es la actualización del plan estratégico de la red? Claro, aquí lo interesante sería hacer 67 análisis de madurez para ver cada organización cómo está. Eh, entonces, el hacer uno solo, estaríamos buscando solamente, pues, digamos, la organización estándar que nos gustaría que fuera en todas las organizaciones. Es decir, pero eso es muy complicado si cada organización son muy dispares. Por ejemplo, hay en alguna organización que es un grupo de empresas, que cada empresa está en un país distinto. Entonces, claro, cada país
funciona con ciertas leyes, tiene ciertas condiciones diferentes, pero la operativa van a ser más o menos similares. Entonces ahí se pueden estandarizar bastantes procesos con sus peculiaridades de legislación, ¿no? Pero ahí habría que ver si las 67 organizaciones que mencionas son muy dispares o no. Si son muy dispares, pues habría que intentar, pues a lo mejor hacer grupos de organizaciones más o menos similares y para estandarizar un poco pues, los planes de madurez de cada subconjunto, ¿no? Pero en principio, mi sugerencia sería hacer los 67 análisis para compararles, a ver quiénes están mejor o peor. Ok, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bien, pues lo dejamos aquí. Gracias por vuestra asistencia en directo y siempre seguramente me disculpe de que al final nos tiramos un poco más, pero bueno, que sea para bien. Pues bueno, Karen, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenos días. Una consulta. Comentaba que tenemos que ser el grupo de nuestra organización. ¿Cuántas personas mínimo tendríamos que hacer estas preguntas? Inicialmente con una persona que tenga datos, pues sería suficiente. Si vosotros mismos sois capaces de contestar a todo, pues simplemente es para probar. Si queréis hacerlo Ok. bien, pues conviene ya, pues bueno, pues buscar, sobre todo en la parte cualitativa, pues aquellas personas que pueden dar información importante. Pues si tenéis un director de operaciones, si tenéis process owners, o sea, aquellas personas que os puedan dar información específica de las preguntas. Yo sugiero que primero hagáis una prueba haciendo vosotros en las 35 preguntas y contestando. De tal manera que como vais a conocer las 35 preguntas, porque vais a intentar rellenar pues, la parte cualitativa, pues como os faltará información, pues decís, esto lo podría responder no sé quién, esto lo podría responder no sé quién. Y entonces vais pidiendo información. Entonces, al final, lo que interesa es pues tener la máxima documentación para que con cada pregunta, pues luego podamos buscar posibles acciones de mejora. Listo, muchas gracias. Muy bien. Pues ahora sí, pues nada, os deseo una buena Semana Santa. Los que estáis en España, que comemos torrijas, pues no comáis demasiadas. Y no sé en otros países lo que tomaréis. Pero bueno, es un buen momento para coger un poco de aire, porque luego a partir ya de Semana Santa ya viene el ritmo frenético que tendremos en unir. Entonces, pues coger bien muchas pilas para que después pues tengamos un buen rendimiento. Nancy. Sí, profe, una última pregunta. ¿Este cuestionario se puede aplicar a la empresa Toisa? También, efectivamente, lo podéis hacer a Toisa, lo único que si os falta información, pues aprovecharos de la IA y decir, bueno, le metéis, por ejemplo, en la IA el documento del caso, le metéis la pregunta, que os la responda, y le decís a la IA que si no tiene datos, que se los invente. Ah, vale, Y entonces para ahí tenéis avanzar. información, ¿vale? Y a partir de ahí, pues luego ya tendréis pues todas las respuestas y hacéis el análisis para Toisa. Eso en realidad lo vais a tener que hacer para actividad 3, ver por ejemplo para actividad 2. Por lo tanto, si queréis hacerlo ya Mm. para Toisa, pues tenéis luego algo avanzado. Ah, ok, vale, Así gracias. que fenomenal. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias a todos. Que vaya muy bien. Chao. Muchas Igualmente, gracias. adiós. Gracias, feliz Buen Hasta día. día, luego. gracias. Gracias.